Buenas tardes, mi nombre es Daniela Espinosa y el día de hoy junto a mis compañeras Wendy Lorena Merchán y Daniela Cardona les vamos a explicar las alteraciones de la cognición y la conciencia. Partimos del inconsciente cognitivo. Este es un estado mental donde la información procesada se encuentra irreconocible o incomprensible para el paciente, aunque esto no quiere decir que sea inaccesible o negado a la conciencia. Gran parte de los estímulos sensoriales que percibimos e ingresan a nuestro sistema mental son procesados en cuestión de segundos. Y pues no es difícil comprender y asimilar aquel procesamiento de información y cómo éste se ve involucrado en nuestra conducta. En este inconsciente, algunos procesos cognitivos son automáticos e inician con la percepción inconsciente y con estímulos inadvertidos. Además de esto tenemos las representaciones mentales con mensajes subliminales y situaciones naturales o síndromes de daño cerebral. Este parte de un marco epistemológico metodológico psicoanalítico cuyo objetivo es el estudio de hacer consciente lo inconsciente. Además de esto también parte de un marco y paradigma cognitivista computacional, donde se equipara el procesamiento mental con el que con el procesamiento computacional, es decir, tanto la mente como la computadora procesan la información a través de distintos sistemas y funciones. Ahora bien, vamos a hablar de la negligencia atencional o unilateral, la cual esta es una lesión en la región temporoparental, lo cual ignora los elementos visuales que tiene determinado lugar en el hemisferio contralateral al hemisferio dañado. Esta negligencia indica una falla para responder u orientarse hacia un estímulo que se encuentra presente, justo en el lado contrario a la lesión cerebral. Excluye aquellas condiciones donde se muestra comprometida las funciones motoras o sensoriales. Estos son los tipos de negligencia unilateral. Está la negligencia atencional o sensorial. Este tipo de negligencia hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados en el lado contrario a la lesión que causa el déficit. Esta falta de atención puede producirse por distintas modalidades de estímulos, es decir, estímulos visuales, estímulos auditivos y estímulos táctiles, los cuales estén localizados en el espacio o sobre el cuerpo del paciente. También puede depender de si el estímulo está en el campo visual o de su posición con referencia al cuerpo del paciente. También tenemos la negligencia espacial, en la cual los pacientes que sufren de este tipo de negligencia olvidan completar la parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto a donde se produjo su lesión. Por ejemplo, un paciente afectado solo comería la mitad de su plato de comida. También tenemos la negligencia personal, la cual es que el paciente no reconoce que sus extremidades ubicadas le pertenezcan en el lado opuesto a la lesión. Y por último tenemos la negligencia intencional o motora, donde el paciente no responde a estímulos aunque es consciente de ellos y que no tiene problemas motores en la parte del cuerpo afectada. Bien, entonces ya vimos cómo del inconsciente cognitivo llegan mensajes a nuestro cerebro, llegan mensajes que la mente le da decodificaciones, le da un significado, ¿no? Y con una negligencia, bueno, no hay una respuesta a un estímulo. Ejemplo, cuando un niño está aprendiendo de su entorno, está tocando algo en una textura que no le gusta, va a haber una reacción, pero cuando hay una negligencia por parte em, cuando hay una negligencia y no hay una reacción a este estímulo, hablamos de que no hay esa comunicación, ¿no? En el cuerpo. Ahora quiero hablar sobre el tema del aprendizaje inconsciente.
En el aprendizaje inconsciente aprendemos que, o más bien se entiende por aprendizaje inconsciente, que es una asociación por medio de repeticiones. Entonces, cuando hay un aprendizaje de una materia, en este caso la psicología, tenemos que tener unas lecturas, hay que tener una ciencia, hay que tener ejemplos. Si hacemos un diagnóstico de un consultante, tenemos que estudiar cuáles son los criterios diagnósticos y entonces cuál se diferencia al otro y así. En el aprendizaje inconsciente, simplemente una asociación de patrones que se han repetido y se mantiene esa conducta. Un ejemplo que puedo poner es de mi sobrina. Nosotros decíamos mucho una palabra en casa y ella a su edad como de un añito repetía mucho la palabra y nos dimos cuenta que era algo que nosotros hacíamos, así que aprendió a decir esta palabra muy seguido porque era algo que estaba viendo repetidamente en nuestra familia. Bueno, digamos que en el aprendizaje también hay una experimentación o sea, sale a partir de experimentación o más bien de un aprendizaje empírico de lo que se está haciendo. Entonces, en el aprendizaje inconsciente, básicamente hay un adquirimiento de conocimientos que se adquirieron por medio de una experiencia empírica. Ejemplo, cuando un niño siente ganas de ir al baño, entonces ya ha experimentado desde que nace fisiológicamente a que tiene que expulsar eso de su cuerpo y en un aprendizaje pues aprende a que tiene que expulsarlo, a expulsarlo. Y cuando hay un aprendizaje consciente ya la mamá lleva al niño al lugar donde tiene que hacer, entonces el niño repetidamente ya tiene empíricamente una, una experimentación y un hábito de haber hecho esto seguidamente de algo pues natural. Y también obviamente se ven casos donde hay niños que simplemente entienden y conocen su cuerpo y saben que tienen que expulsar sus heces, así que no esperan a ir al baño, sino que simplemente las expulsan, porque pues es un aprendizaje que inconscientemente han adquirido por medio de sentir que tienen que expulsar su cuerpo y que está bien. Cuando hablamos de la memoria inconsciente, según lo menciona Martínez, habla de que para algunos el conocimiento es el conocimiento consciente del cuerpo. Entonces, la memoria inconsciente para algunos autores es el conocimiento de su cuerpo, de lo que tienen, de lo que está en el cuerpo. Entonces puse la imagen de este bebé que tiene unos mocos y entonces está viendo que hay una situación de incomodidad que le molesta y luego vemos a la niña que probablemente acá hipotéticamente infiero que la mamá le explicó que algo que tiene que sacar, entonces la mamá le está sacando los mocos. Vi también unas fotos de los niños cuando les tienen que hacer los lavaditos, entonces es algo que molesta, pero que luego entienden que cuando sacan eso de sí mismos se sienten mejor. Así que por medio de repeticiones también de actividades, inconscientemente aprendan a cómo sonarse. No hay que hacer un máster para uno aprender cómo sonarse, cómo estornudar. Aunque cuando los niños saben cómo estornudarse, usualmente le preguntan a su mamá cómo lo hacen, cómo tienen que cerrar la boca y sacar el aire por medio de la nariz. Así que este tipo de memorizaciones de hábitos son inconscientes porque no requieren como un hábito o como un estudio para que lo puedan hacer, ¿sabes? Como que no requiere curso A de cómo sacarse los mocos ni curso B. Em, Hablando más teóricamente y biológicamente, Morgado habla de que difícilmente se expresan situaciones diferentes a las originales en la memoria inconsciente. Esta memoria es de hábitos que radican en las mismas regiones cerebrales que procesan la información sensorial y motora, principalmente en la neocorteza y los llamados ganglios basales. A que biológicamente lo que quiere hablar Morgado es que em, en la memoria inconsciente se genera un hábito. No es algo que tú digas, tengo que acordarme, sacarme los mocos a las 7 de la noche, tengo que acordarme, tengo que ponerme una notica mental, sino que simplemente algo que se siente y que se da por hecho que se necesita llevar a cabo. Pero biológicamente quería expresar un poquito más de qué significa, em, sí, como la nota. No es como una nota que tú digas, tengo que ir al baño, tengo que acordarme que tengo que ir al baño, sino que es una memoria de que se sobreentiende que se tiene que hacer o que más bien se aprendió a hacer, ¿no? Porque no se sobreentiende, no todas las personas entienden que se tiene que hacer. Y finalmente,
Algo también a su favor es que en la repetición se evidencia una diferencia en las edades. Entonces, bueno, en una memoria inconsciente no se va a aprender a cómo programar en un computador, cómo usar un computador, eh, porque vio al amigo haciéndolo, sino que tiene que llevar una memoria ya consciente que tiene que entrar a analizar cada caso, que se hago clic aquí, qué hace, qué hago, qué pasa. Entonces, es la diferencia también entre la memoria consciente, pero lo que sí se evidenciaba según las lecturas que se tomaron es que en las personas de mayor edad la memoria inconsciente no es la misma que una persona joven, ¿no? Entonces, si un niño tiene mocos, tiene esa reacción de molestia y se quiere limpiar, quiere sentirse bien, o sea, su conciencia em, corporal está diciéndole que algo que le genera molestar, que le puede generar una reacción o una emoción de tristeza. Y cuando una persona es grande, pues bueno, fisiológicamente los viejitos, las personas de edad adulta, fisiológicamente tienen que liberar sus heces, tienen que, em, su cuerpo sigue pues funcionando, pero no tienen la memoria o la reacción de poder limpiarse o la funcionalidad de poder hacerlo. E incluso algunos pierden como la noción de que tienen que limpiarse, que tienen que hacer esto. Entonces esta memoria inconsciente se pierde también en edades adultas. Muchas gracias, compañeras. Para complementar lo que ellas decían, o especialmente en lo que se estaba enfocando mi compañera Lorena, que es la memoria y el aprendizaje inconsciente, me parece fundamental resaltar lo que son los procesos psicológicos que nosotros como seres humanos tenemos. Esos procesos básicos, superiores y aquellas funciones ejecutivas que nos permiten llevar a cabo todas las funciones y actividades que nosotros hacemos día a día. Dentro de estos procesos, en los que más me quiero enfocar es en la percepción y la atención. En la percepción, que es esa capacidad que nosotros tenemos de interpretar y codificar todo lo que recibimos del exterior y también lo que hay dentro de nuestro mundo interno. Y la atención, porque es este proceso psicológico el que nos permite enfocarnos en un punto específico o en una actividad específica. Es la función que nos permite a nosotros tomar control de nuestra mente y decir, bueno, yo me voy a enfocar en este proceso en este momento y no voy a estar atento a las demás distracciones que pueden haber en el medio. Entonces es la atención la que nos permite seleccionar y controlar lo que queremos realizar para después llevarlo a un proceso de memorización. En este caso, ¿por qué menciono la atención y por qué hago énfasis en este proceso psicológico? Porque es la atención la que nos permite, adicional a lo que yo deseo tomar el control, también nos permite integrar información de la cual yo no estoy atenta. Mi cerebro, nuestro cerebro es capaz de aprender y memorizar otros aspectos a los cuales yo no les estoy prestando atención. Por ejemplo, yo puedo ir por la calle y voy a estar concentrada en el semáforo que cambie para poder cruzar. Pero mi cerebro ya ha memorizado a través de la atención inconsciente que hay un obstáculo que yo debo esquivar para poder cruzar la calle sin ningún inconveniente. Aun cuando yo solo estoy pendiente del semáforo, mi atención inconsciente me está permitiendo estar atenta a otros factores a los cuales yo no les estoy poniendo el foco. También me parece importante resaltar que nuestro cerebro está conformado por diferentes lóbulos y hemisferios que integrados entre sí permiten que nuestro funcionamiento, nuestro desarrollo sea correcto. Alguna falla dentro de estos lóbulos van a hacer que nosotros tengamos fallas a nivel funcional y fisiológico. Podemos encontrar, por ejemplo, que dentro del lóbulo frontal tenemos el control de la conducta, la toma de decisiones, la planificación de ejecuciones, también controla nuestras emociones. En el lóbulo parietal tenemos lo que son todas estas funciones relacionadas con nuestros sentidos, el tacto, el gusto, el olfato. Entonces podríamos decir que algún daño en el lóbulo parietal puede hacer que nosotros tengamos deficiencias a nivel olfativo o a nivel táctil. Entonces es importante reconocer para que nosotros funcionemos correctamente, todas las partes de nuestro cerebro deben estar adecuadas y funcionando integradas entre sí.
También tenemos entonces dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que nos permiten realizar ciertas funciones. Estos hemisferios, aunque los dividimos en izquierdo y en derecho, y cada uno cumple con sus funciones específicas, también es importante resaltar que están conectados entre sí y que para el buen funcionamiento y desarrollo del ser humano es importante que estos estén integrados y funcionen como una maquinita engranada que nos permita desarrollarnos correctamente. Bueno, entonces como les decía, alguna falla en alguno de estos hemisferios o en alguno de nuestros lóbulos puede generar que nosotros presentemos disociaciones a nivel neuropsicológico que pueden afectar todos nuestros procesos psicológicos, ya sean los básicos, los superiores o las funciones ejecutivas. En este momento nos vamos a enfocar en lo que son la percepción y la atención. Un fallo a nivel cerebral, ya sea por un accidente cardiovascular, un trauma craneoencefálico, nos puede dejar con secuelas graves que no nos permitan desarrollar bien todas nuestras funciones psicológicas y por lo tanto nos va a generar un deterioro a nivel mental. Por ejemplo, una afectación en nuestros lóbulos frontal y temporal puede generar grandes fallas en nuestros procesos cognitivos complejos. Una persona con un trauma craneoencefálico que afecte su lóbulo frontal puede desarrollar inconvenientes para concentrarse. El generar inconvenientes para concentrarse quiere decir que tiene afectaciones en sus funciones de la atención y su atención se va a ver afectada por el daño en el lóbulo. Es importante reconocer que nosotros somos responsables de nosotros mismos y que hay muchos accidentes que nosotros como seres humanos podemos evitar. Un accidente automovilístico por velocidad, una caída por caminar descalzos. Hay ciertos procesos o fallas a nuestro nivel cerebral que podemos evitar cuidándonos, ya sea con la alimentación, con el ejercicio, evitando estos accidentes, como ya se los mencioné, porque hay accidentes que se pueden evitar para evitar de pronto algún daño a nivel cerebral que nos pueda afectar en nuestro desarrollo. Gracias.